11:27 de la mañana, Mon Laferte te dice amárrame, pero es el tiempo de nuestro próximo columnista que se presenta con su cortina. ¿Sí? Cambiemos de tema. Cambiamos de tema. Ahí me están acosando con la gimnasia. Y está con nosotros el profe Daniel Piuma es una medium trabalengua porque su cortina se llama Rebobinando. Daniel Piuma Rebobinando, ahí me salió. ¿Sí? Buenos días, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto, la verdad, es tenerlo acá como panelista. Hoy hace su presentación, el profe. ¿De qué vienes a hablarnos, profe? Bueno, en primer lugar rebobinando porque estuve dándole mucha vuelta al tema del título y yo creo que si la historia sirve para algo es por lo menos para comprender este presente complicado. Bien, me gusta. Que tenemos. Y a veces nos olvidamos de hacer eso, de rebobinar, de mirar, de volver, ¿no? Sí. De enrollar las cosas, buscarle otra vuelta. Y justamente pensaba cuando arrancó este programa, que justamente mucha de la temática giraba en torno a la reforma laboral, ¿no? Y que se presentaba, porque yo lo veía en mucho de las entrevistas y de los comentarios que hubo, como si fuese una cuestión de una simple modernización laboral. Bien. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar de eso, ¿no? De buscar una respuesta en la historia y ver si existe tal respuesta. Si realmente hay una actualización de exacto. Eso, o realmente o es. Y entonces, yo lo primero que tengo que decir es para ubicar a la gente en un contexto, ¿no? Histórico. Yo me ocupo de estudiar la conflictividad social, o sea, mi tema de investigación, por lo menos en este tiempo, es la conflictividad social. Y en las primeras décadas del siglo XX, específicamente en la ciudad de Nogoyá. Bien, me gusta. Y para introducir voy a hablar de que existe un consenso en la historia, y todo el mundo, incluso hasta se enseña mayormente en las escuelas, de que la primera huelga de obreros fue la huelga de los tipógrafos que se dio en el año 1878 y 79 en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Por lo menos la primera huelga de la que se tiene registro. Bueno, pero resulta que como la historia es una ciencia, la ciencia evoluciona. Recientemente, Rodolfo Leyes, un historiador de Entre Ríos, becario, no sé si es becario, si ya es investigador de planta de CONICET, que finalmente logró entrar. Él tiene sede de trabajo en UNER. Sí. Él descubre, a raíz de sus investigaciones, que el primer registro de una huelga obrera en realidad no fue la de los tipógrafos. En Buenos Aires. Exacto. Se dio en Gualeguaychú en el año 1854 en los saladeros de Urquiza. Mucho tiempo antes. Muchísimo. Lo que demuestra que en realidad no siempre hay que aceptar como verdaderos ciertos cánones que están establecidos en los consensos historiográficos. Obviamente que no me voy a explayar sobre ese tema, después voy a dar algunas sugerencias bibliográficas porque yo sé que hay gente que, podríamos decirlo en estos términos, le gusta la historia, consume historia, hay una edad en que la gente empieza a interesarse por estos temas y creo que es bueno darle indicaciones de que busquen lecturas de calidad, bien, más que nada. Este conflicto, ¿él por qué sostiene que es la primera huelga? Primero porque él dice, analizando el hecho, ¿no?, que contiene todos los rasgos que definen una huelga obrera. Es decir, lo que los historiadores nosotros consideramos que es una huelga, lo contiene. Por ejemplo, que las quejas son exclusivamente por motivos económicos, específicamente por una cuestión de pago de jornales, bien, que la negociación se da directamente entre el obrero y el patrón, y que la falta de respuesta
provoca inmediatamente una reacción de los obreros, que es el abandono colectivo del trabajo, o sea, la huelga, claro, que es una de las características fundamentales del capitalismo. Es decir, que tempranamente, mucho antes de lo que se cree, el capitalismo ya se estaba desarrollando como relación social en estas tierras. Ahora bien, en el caso de Nogoyá tenemos que esperar un poco, bastante más acá en el tiempo. 1850 no, será en no, 1854 en Gualeguaychú. Exacto. Nosotros tenemos Como que esperar primera. a las primeras décadas ya casi entrando en la segunda década del siglo XX. Hay varios motivos que explicarían esto. Generalmente yo en esta columna lo que quiero romper con ese mito que fue generado en los años 90 tímidamente, pero que a partir de los sucesos del 2001 en adelante, sobre todo en Nogoyá, por obra de varias personas que yo creo que son intelectuales orgánicos de una fracción política específica, sentaron esa idea de que en Nogoyá nunca pasó nada, fue todo amor y paz. Bueno, yo desde el punto de lamentablemente... vista laboral, digamos, de la conflictividad social incluso. Exacto, dale. Y laboral específicamente. Bien. Bueno, la primera huelga que yo encuentro, de la cual se tiene registro en Nogoyá, se dio en el año 1918, ¿no es cierto? En un contexto nacional muy particular, que justamente coincide con el ascenso de la conflictividad social en el país. Claro. Producto de un contexto también mundial, pensemos Revolución Rusa 1917. Claro, casi 70 años después de la primera huelga en Gualeguaychú. Exactamente, pero que se conoce con el nombre de Quinquenio Rojo este periodo, que va de 1917 hasta 1922. Fue pero tan dramático, y preocupó tanto a los grupos dominantes de la época, que tenemos que esperar justamente hasta los años 70, 75 específicamente del siglo XX, para encontrar otra etapa de conflictividad social violenta como esta etapa. Ahora bien, fue en el tiempo en que Buenos Aires brillaba y el resto del país moría de hambre. Exactamente. Ahora bien, el problema es cómo documentar situaciones de conflicto social. Bueno, los historiadores dependemos de fuentes. Y cuando los sucesos superan una cierta cantidad de tiempo, ya no podemos apelar, por ejemplo, a fuentes orales. Pensemos que esto se dio en el año 1918, ya pasaron más de 100 años. Estamos en el 2026. Pero fíjense que el diario La Vanguardia, que era el órgano de prensa del Partido Socialista, el 1 de febrero de 1918, en la página 4, que esto es lo que yo encontré, anuncia la creación, y lo voy a leer textual porque quiero ser muy fiel a la fuente, dice: bajo el título de Federación Local, se organizaron en esta localidad los obreros de los elevadores de granos y acopiadores de frutos y panaderos. La nueva organización se ha adherido a la Fora, y se refería a la Federación Local de la Fora, que se había organizado en la ciudad de Nogoyá. Porque también en la bibliografía que gira últimamente en la ciudad, haciendo historia de la ciudad, se dice que los primeros gremios se fundaron en el año 1920 por obra de la Iglesia Católica. Bueno, esto no es verdad. Esto demuestra que no es así. ¿Qué es la Fora, profe? ¿Qué es? Que usted me iba a preguntar. La Fora no quería pasar por ahí. Es la primera organización, una de las primeras organizaciones sindicales que se da en la Argentina, y es una sigla que significa Federación Obrera Regional Argentina, y que en sus primeras etapas tiene una influencia muy marcada de lo que es el movimiento anarquista. Y que va
Luego también había socialistas, obviamente. Era muy fuerte el movimiento anarquista. Sí, a principios de 1900. a principios de, incluso posteriormente. Pero sobre Lo eso, si absorbió quieren, el peronismo. Bueno, voy sí, a después continuar en otras otro columnas. Ajá. Pero luego, cuando se produce el 9º Congreso de la Fora anual, una corriente que vendría, que ellos asimismos se denominaban sindicalistas revolucionarios, que de sindicalistas tenían mucho, de revolucionarios muy poco, y que para que la gente comprenda, el común de la gente comprenda, serían los abuelos de los gordos de la CGT de hoy. Bien. La famosa burocracia sindical es el antecedente más inmediato. Bueno, les venía diciendo que el 1 de febrero de 1918 se anuncia la creación de una federación. Bueno, ya el 19 de febrero se dice que los obreros del molino San Juan, el actual molino del Carmen, entran en huelga. ¿Qué reclamaban? Condiciones, mejoras en las condiciones inhumanas de trabajo, ¿no? Que se reconozca a la asociación gremial que se había formado y que se reintegren a todo el personal que había sido despedido. Bueno, y publica algo muy interesante, muy interesante. Publica el pliego de condiciones. Son muy pocos los pliegos de condiciones que han sobrevivido de esta época. Y los voy a leer. Y van a reconocer que justamente es lo que pone en discusión en la actualidad. Reconocer a la comisión de huelga, fíjense lo que pasa con FATE, que no los reconocen, claro, a la comisión interna. Exacto. Reconocer a la sociedad gremial, es decir, al sindicato que agrupaba. Que en caso de arreglo para volver al trabajo no haya selección de ninguna clase, es decir, que no se seleccione a los obreros que van a ser incorporados para evitar persecución ideológica. Exonerar a todos los obreros que hayan traicionado a la causa, es decir, a lo que hoy conocemos con el nombre vulgar de carneros, que en esa época se llamaban crumiros. Crumiros. Y fíjense este detalle, que era el quinto punto del reclamo laboral. Jornada laboral de 8 horas para todo el personal. Las horas extras se abonarán en 50% en el día y 100% en la noche. Textual lo que está pasando hoy, es decir, hay un antecedente. Claro. Ahora, este conflicto, que es la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando hace investigación seria, ¿fue tan simple como crear un sindicato, presentar un pliego de condiciones y esperar que la patronal dé una respuesta? Bueno, yo investigué profundamente el tema y no fue así. No fue así porque lo primero que uno encuentra en las fuentes es que la policía había rodeado el edificio del molino y ahí descubro lo que yo llamo el caso Domingo Rodríguez. A ver. El caso Domingo Rodríguez es el caso de un obrero, de estos, un crumiro, digamos, una oveja negra, como así lo decían, un carnero, en el movimiento obrero. Googleé qué significaba. Sí. Y que, ¿cómo es que sobrevive su nombre al paso del tiempo? Sobrevive su nombre porque justamente se inicia una causa judicial que termina siendo apelada en la ciudad de Buenos Aires por un tribunal de alzada, donde él reclamaba, una indemnización que voy a pasar a comentar, pero que, como toda sentencia judicial, o sea, ¿qué es lo que le dice un expediente judicial a un historiador? Generalmente relatan cómo sucedieron los hechos, lo cual es impagable. Claro. Porque es una reconstrucción hecha delante de la justicia que tiene que ser dicha con un criterio de verdad. ¿Y qué vengo a descubrir? Vengo a descubrir que un día después
de que se declaran en huelga, el 20 de febrero de 1918, tengo hasta la hora, a las 6:15 de la mañana, Domingo Rodríguez era trasladado en un auto propiedad de la empresa, estamos hablando del molino, Sí. cuando fue asaltado y agredido por un grupo de huelguistas. De lo que resultó que este hombre de 25 años apenas quedase ciego. Estamos viendo el nivel de enfrentamiento social que existía en esa época, que no se iban con chiquitas. Pablo Grillo. Exactamente, pero este no Este era... No, pero este Claro. era carnero. Claro, este era carnero. Este estaba. Sí, sí. A ver, los Pero mismos por la- empleados haciendo huelga dijeron: Me este refiero cobra a- ahora y a cobró. nivel- Exactamente, de y violencia. esto nos habla el nivel de violencia Claro, social a y eso me del refería. enfrentamiento social que existía en Nogoyá de esa época. Tanto es así que dónde se genera el conflicto y por qué me vengo a dar cuenta investigando de este caso. Porque justamente la compañía de seguros que había contratado el molino, se llamaba La Rural, Sociedad Anónima, no quiso pagar la indemnización Entiendo. porque consideraba que como el hecho ocurrió fuera del establecimiento no podía ser considerado accidente de trabajo. Claro. Y a raíz de este fallo, este juez ratifica el fallo de primera instancia y le dice sí, corresponde. Y gracias a eso nosotros nos venimos a enterar de estos hechos que hablan bien. Yo sinceramente cuando armé la columna, quería dar algunos datos más también y abundar, pero sería llenar a la gente con mucho dato. Está bien, está bien. Lo que yo voy a continuar con este episodio, porque no termina acá, continúa, y por lo menos les voy a dedicar 2 o 3 columnas, tanto Bien. como para que la gente se enganche, ¿no? Bien, bien, bien. Lo que sí tengo que decir, para que dimensionen, que el Nogoyá de esa época, 1918, evidentemente ni por asomo era lo que era Hoy. incluso demográficamente. Ustedes calculen que en todo el departamento de Nogoyá aproximadamente había unos 27.000 habitantes nada más. La ciudad de Nogoyá tenía poco más que 6.000 y hacía 4 años que había accedido por primera vez al poder la Unión Cívica Radical en la provincia, de la mano de Miguel Laurencena, que era el primer gobernador radical, y van a estar hasta el año 1943. Yo, para ir finalizando, les recomiendo a los oyentes que si quieren profundizar en esto, les recomiendo, bueno, en primer lugar, el libro de Rodolfo Leyes, que es editado el año pasado, o sea que es muy nuevito. ¿Y por qué es importante? Porque uno puede estar muy de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo con las conclusiones a que llega, pero uno tiene que coincidir con la seriedad y la profundidad con que fue hecha la investigación. Es producto de 10 años de recorrer el Archivo General de la Nación, el Archivo General de la provincia, archivos de todas las ciudades, incluso cuando él me llama, se contacta conmigo, que quiere venir a Nogoyá, para justamente, Nogoyá aparece muchas veces citado, pero esto es una obra que se refiere más a la cuestión, al movimiento obrero, la historia del movimiento obrero, en la provincia, o sea, una síntesis. Lo acompañamos junto con Mercedes de Filipis a la hemeroteca de la Biblioteca Popular, y él pudo desarrollar su investigación. Se llama, esta es la cámara, La Fragua y el Surco. Sí, ahí está saliendo. Es baratito para el nivel de libros que se pueden conseguir. Supongo que lo Dice, pueden comprar en red. La Fragua y el Surco. Y el Surco. Ponelo para adelante, así lo verá gente. La Fragua y el Surco. Dice clase obrera y lucha de clases en Entre Ríos, desde Urquiza a Perón, 1854-1943. Rodolfo Leyes, ediciones R.I.R. y R.Y.R. Ajá. Y el otro libro que voy a recomendar para profundizar en lo que es la cuestión de quienes inician en la historia del movimiento obrero es Sindicalismo Revolucionario y Movimiento Obrero en la Argentina,
de Alejandro Marcelo Belkin, Ujú. también doctor en historia, investigador del CONICET, que es una investigación justamente sobre los orígenes en el Partido Socialista de esta fracción y su posterior expulsión, porque son expulsados, Ujú. y van a la conquista de la Fora, ¿no? Que lo logran en el 9º Congreso de la Fora. Bueno, yo hasta aquí llegué hoy. Bueno, el profe que nos viene a traer, a ver, muy buena la columna porque tiene relación también con lo que él Con la contaba, realidad. con Es el tema de la ley de reforma laboral. Es Viene, que para entender la realidad nosotros tenemos que conocer la historia. Por Por eso eso viene- estamos tan agradecidos de que vos vengas y nos introduzca, y aparte tan simple de entender, porque a veces no todos tenemos la posibilidad de estar leyendo libros todo el tiempo, investigando, sino que vos bajes todo este relato a un dialecto simple. Sí, digamos que a una profundizar en técnica. esto, Sí. uno descubre cosas que son muy complicadas y que por ahí nos interesan a quienes estamos en el mundo Claro. académico. No, pero evidentemente pero- la divulgación en historia, ¿por qué yo elegí este tema y por qué decidí comenzar por aquí? Ujú. Bueno, ya lo dije al inicio, pero también para comprender que lo que se presenta como una modernización hace más de 100 años era lo mismo que estaban Exacto. pidiendo los obreros Y por ahí lo que es más Y quizás- importante, De hecho, se ha retrotraído. tatarabuelos de Claro. muchas personas. a eso voy. Lo que es más importante es que nosotros desde Nogoyá vemos como que estos son problemas que no nos tocan. No. Y vos venís a decir, Sí. desde 1919 hasta hoy, nosotros hemos sido partícipe desde lo laboral, desde el reclamo, en aquel momento el terrateniente, desde los carneros, Ya, desde... o sea, Voy que a tenemos una adelantar historia. algunos temas, títulos, mejor Dale, dicho, dale. de las próximas columnas. Por ejemplo, en esa época, los sindicatos no se formaban o no tenían esa permanencia que tienen hoy en el tiempo. Ujú. Generalmente se armaban por el conflicto, conseguían lo que ellos, las reivindicaciones, Ahora se y disolvían. se disolvían. Bueno, esto se prolonga por lo menos hasta mitad de 1918, y mi segunda columna va a ser cuando esto tiene una continuidad Bien. en el año 1920, donde ahí sí no voy a adelantar mucho No, de está qué es lo bien, que no pasa. lo spoilees tanto. Posteriormente va a haber un reflujo muy importante en la conflictividad social, producto también del contexto mundial y sobre todo el contexto nacional, Ujú. pero sí va a haber conflictividad social en localidades vecinas como Lucas González, Mirá vos. Hernández. Me gusta. Qué lindo, lindo. Me gusta. Deja instalada el tema de la próxima columna, el profesor profe Daniel Piuma, profesor en historia. Muchas gracias, profe, por habernos acompañado y bueno, te esperamos ansiosamente para la próxima columna.